Antes de que se me olvide, mañana, si les parece, vamos a hacer una especie de práctica con R. Entonces, el programa estadístico R. Entonces, gracias si pueden venir con nosotros, creo que ya lo tienen todo el mundo, ¿no? Los ordenadores. Y si no lo tienen, que lo dudo, pero si no lo tienen instalado, pues lo instalan siguiendo esas instrucciones que son muy sencillas. Hay que ir a una página, bajarse una historia. Funciona para Linux, para Mac y para Windows, el programa. Entonces, si lo traen instalado mañana, ya podemos hacer alguna cosa de estadística. ¿Vale? Vamos a seguir con el tema que teníamos aquí pendiente. Pues terminamos, que es el asunto de las ciclos biogeoquímicos. Nos habíamos quedado hablando del agua, ¿verdad? Y hoy comenzamos, bueno, hemos visto un poquito qué pasaba con el fósforo. Al principio nos llamaba la atención una cosa, que era que no cerraba, que no era un ciclo realmente. No es un ciclo porque, teóricamente, aunque los flujos, como ven, son muy pequeñitos, si lo comparamos con la cantidad de fósforo que está ahí fuera de la circulación, por así decir, los flujos son muy pequeños, pero no es un circuito, es decir, no cierra, porque el poco fósforo que se pierde por mineralización, que queda retenido en el sedimento, en las rocas de la corteza de la superficie terrestre, pues no recircula, por lo menos de forma natural, hacia afuera. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada vez nos quedamos con menos y menos fósforo disponible, repito, en condiciones naturales, ya veremos que esto no es así realmente, disponible para la materia viva. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en estos elementos, el agua, el carbono, el fósforo, el azufre, el nitrógeno, y no hablamos, por ejemplo, del ciclo del bismuto, por ejemplo, o del selenio? Pues porque estos son los elementos típicos de la materia viva. Como saben, los que tengan formación biológica, esto ya lo conocen de sobra. La química orgánica, la bioquímica, se basa en estos elementos: el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Y por eso tenemos que controlar por dónde van circulando estos elementos y no nos importa tanto el ciclo de otros metales, otros elementos químicos de la tabla que no tienen más relevancia para la vida. Eso no significa que no sean imprescindibles en cantidades los oligoelementos, como el calcio, el magnesio, el potasio. Pero en principio los más interesantes para nosotros, desde el punto de vista de los principios ecológicos, es ver cómo y por dónde se mueven, cómo circulan estos elementos. Entonces, ahora nos centramos en el fósforo. ¿El fósforo dónde se encuentra? En la materia viva. En las moléculas orgánicas, ¿dónde vemos fósforo? ¿Dónde tenemos fósforo nosotros? En los huesos, sí. En los dientes, sí. Hay una molécula que es la más importante para la vida que tiene, el ATP,
más importante todavía. ¿Qué es el ADN y el ARN? Adenosintrifosfato. Es una cadena de polidesoxirribosa fosfato, dos cadenas, ¿no?, complementarias, antiparalelas, que tienen un enlace. El enlace que une un nucleótido con otro es un fosfato. Entonces, el fósforo es imprescindible, aunque solo sea a ese nivel, a otros muchos, por supuesto, las fosfoproteínas, pero muchos aminoácidos tienen fósforo, pero sobre todo es imprescindible para que aparezcan seres vivos. Es un elemento que va a funcionar, por lo tanto, como factor limitante para el desarrollo de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Si no hay fósforo, no hay ADN o ARN, y si no hay ADN, no hay ácidos nucleicos, no hay seres vivos. Así de claro. Entonces, vemos ahí que es un circuito que, ¿qué características tiene? Primero, que es fundamentalmente sedimentario. Casi todo el fósforo del mundo está en forma de minerales depositados en el sedimento o en las rocas de la corteza terrestre. Estas son cifras que no hay que sabérselas, pero hay que más o menos entender dónde está casi todo el componente y dónde está minoritariamente. Está expresado en teragramos. Teragramos que son lo mismo que megatoneladas, ¿no? Entonces tenemos 4 por 10 a la 9, 4.000 millones de megatoneladas de fósforo, elemento fósforo, depositado en forma de sedimentos marinos y en la corteza terrestre, es decir, inmovilizados, por así decirlo. Del fósforo total que hay en la biosfera, pues ahí ven que hay un poquito, muy poquito, 0,028 unidades en la atmósfera y también algo más, pero no tampoco mucho en los componentes bióticos, ¿no?, tanto en los ecosistemas terrestres como en los ecosistemas acuáticos, sobre todo en los océanos. Y como ven, llama la atención que los flujos, en cualquier sentido, para hacia la atmósfera, de la atmósfera, entre los diferentes compartimentos en los cuales estamos dividiendo la biosfera, pues son muy pequeñitos comparado con el volumen total de fósforo que hay. Eso no significa que no se mueva el fósforo, donde se mueve, pero internamente. Internamente, dentro de cada bloque, hay un flujo muy importante de fósforo o de compuestos fosforados entre los diferentes componentes de la biota oceánica y continental. Pero entre bloques no hay un flujo importante. Eso significa que los tiempos de retención de las moléculas con fósforo son muy elevados. Un tiempo de retención que dura mucho tiempo. Y la tasa interna, aunque la tasa interna es, como digo, es muy intensa, la tasa de intercambio de compuestos de fósforo entre los diferentes compartimentos no es muy elevada. Esto es el funcionamiento, digamos, natural. Si además añadimos la intervención antrópica humana, pues tenemos que los flujos lógicamente se alteran para el fósforo y para todos los elementos de la materia. ¿Dónde intervenimos nosotros? Pues sobre todo permitiendo que parte del fósforo sedimentario recircule a los otros componentes. Ahí tenemos una cierta cantidad de fósforo que extraemos de los sedimentos, en último término, y reintroducimos a la materia viva en forma de uso de fertilizantes. Fertilizantes químicos, los abonos químicos artificiales, tienen uno de sus componentes principales es el fósforo. ¿Por qué? Porque si se trata de elevar la productividad de los cultivos, uno de los factores limitantes es el fósforo. Entonces, añadiéndoselo, como del resto de elementos tienen de sobra, pues hacemos que artificialmente se eleve la producción primaria de los cultivos que a nosotros nos interesan mediante la fertilización. Hay otro uso que permite la recirculación del fósforo, que es cuando nosotros necesitamos lavar cosas, utilizamos unas sustancias que lo que hacen es elevar, o mejor dicho, disminuir la tensión superficial del agua. Tenemos una tela, ¿vale? La introducimos en agua para lavarla. Como el agua tiene una tensión superficial muy elevada, lo que va a pasar es que el agua no penetra en los tejidos de la tela.
Esto es un corte de un tejido, ¿vale? Un tejido, una grande. Y aquí tenemos el agua. Entonces el agua no penetra porque tiene una tensión superficial tan alta que le impide que penetre en los tejidos y los disuelva la porquería que hay ahí. ¿Cómo evitamos esto? Pues añadiendo al agua unos compuestos que tienen la capacidad de disminuir esa tensión superficial de forma que el agua ya consiga penetrar por entre los tejidos, por entre las hebras, las fibras de tejidos y así disolver la suciedad. Esas sustancias son los tensioactivos, los surfactantes, que consiguen surfactar el agua. También un proceso conocido como deterger el agua. Las sustancias que detergen el agua son los detergentes. Casi todo, bueno, hasta hace bien poco, hasta los años 90, los detergentes tenían sí o sí compuestos fosforados. Ahora ya saben que están limitados o prohibidos en algunos casos, pero hasta hace bien poco todos estos compuestos tensioactivos detergentes pues tenían compuestos sales de fósforo. Era también un componente fundamental para explicar la recirculación de este elemento químico hacia los componentes bióticos de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Y también una forma de salida de fósforo del ambiente oceánico al ambiente terrestre es mediante el consumo de pescado. No es un flujo importante, como ven, pero sí que es significativo en el sentido de que naturalmente no acontece esto. Entonces, las pesquerías, la explotación de recursos pesqueros, pues hace que cierta cantidad de fósforo se pase del componente oceánico al componente terrestre. La adición artificial de fósforo, de nutrientes en general, pero de fósforo y de nitrógeno en particular a los ecosistemas acuáticos, sobre todo continentales, se llama eutrofización. La eutrofización es un proceso que acontece de forma natural, ¿no? Hablamos de una eutrofización natural y una eutrofización antrópica, si quieren, pero la eutrofización por sí misma va a acontecer en los ecosistemas acuáticos, me refiero sobre todo a los continentales, que es donde más se han visto, ríos, lagos. Un río por sí mismo, aunque no tenga ningún tipo de alteración de tipo antropogénica, va a sufrir, por así decir, un proceso de eutrofización. No es la misma la concentración de nutrientes que tiene la cabecera de un río que la que tiene en desembocadura, aunque no haya ningún tipo de cultivo, ni de vertidos, ni nada. ¿Por qué? Pues simplemente por la difusión de compuestos nitrogenados y fosforados de los ecosistemas terrestres adyacentes, como veíamos cuando veíamos el ciclo del agua. Hay un proceso de eutrofización natural por la adición natural, insisto, de estos nutrientes, de estos compuestos al agua. Lo que pasa es que aquí la intervención antrópica lo que hace es acelerar este proceso mediante pues, el vertido de estos fertilizantes, estos pesticidas, estos detergentes, estas sustancias que son ricas en nutrientes, en fósforo en particular, y que crean este efecto pernicioso en la naturaleza que conocemos con el nombre de eutrofización. El fósforo, como es un nutriente esencial para la vida, para las células animales y vegetales, actúa como factor limitante. Es decir, los ecosistemas acuáticos tienen de todo, tienen todos los compuestos, carbono, nitrógeno, excepto fósforo. Entonces, añadiendo fósforo, se libera desaparece ese efecto limitante y los microorganismos, me refiero sobre todo a las microalgas, tipo cianobacterias, algas verdes, unicelulares, microscópicas, proliferan normalmente y crean episodios de mortandad desmasiada de peces por procesos de anoxia en ríos que conocemos todos los veranos, cuando hay un vertido mínimamente concentrado de sustancias fosforadas, pues aparecen blooms algales, ¿no? Estas sopas verdes que vemos en las colas de los envases, por ejemplo, son consecuencia de eutrofizaciones antrópicas que lo que hacen es
disminuir enormemente el estado ecológico de los ambientes acuáticos de la mar, porque la riqueza disminuye enormemente, solo hay muy pocas especies que consigan sobrevivir a esas condiciones tan hostiles para la vida. En una charca, en un río infestado de algas, pues nada puede sobrevivir a esas condiciones. Hay una sobreproducción de oxígeno por la fotosíntesis, hay una bajada bastante drástica del pH por la misma razón, por la fotosíntesis. Hay un efecto sombra en un lago, imagínense un lago cubierto por una infestación masiva de microalgas, tipo cianobacterias, por ejemplo. Pues el efecto sombra va a hacer que la luz no penetre en la columna de agua y las plantas acuáticas sumergidas desaparezcan por ese efecto sombra. Si desaparecen los productos primarios, los consumidores a la postre también acabarán sucumbiendo y esto hace que la riqueza, la diversidad y el estado ecológico general de los lagos afectados por procesos de eutrofización pues disminuya drásticamente y además lo hacen de forma súbita. No sé si se acuerdan de lo que vimos hace unas semanas de la teoría de los estados ecológicos alternativos. O está bien o está mal. No hay ecosistemas, sobre todo ecosistemas acuáticos, que es donde mejor se ve, que estén regular. No, o están bien o están mal. Porque el tránsito entre el estado de aguas claras y el estado de aguas turbias es más o menos súbito y se produce por un trigger, por un desencadenante que suele ser la adición de estos elementos que actúan como factores limitantes, sobre todo el fósforo y el nitrógeno. Ahí tiene el esquema, ¿no? Si se imagina pues, una charca, un lago, un estanque, pues la adición artificial de fósforo pues hace que el fósforo, en principio compuesto de fósforo, que en el agua se disuelve y se libera el fósforo reactivo, provocan crecimientos masivos, los blooms, las floraciones algales masivas que todos conocemos, que aumentan la turbidez del agua y en algunas ocasiones estas cianobacterias que crecen no solo enturben el agua, sino que son tóxicas, las cianotoxinas famosas. Entonces, hacen que ni siquiera el agua sea potable. Hay muchos episodios, todos los veranos vemos de ganado que va a beber a esas charcas que están infestadas de microalgas y o enferman o se mueren. Aquí ya no tanto, no pasaba tanto, pero en América del Sur, que no están tan acostumbrados a este tipo de problemas, pues está pasando casi todo lo mismo. Y esta materia orgánica que crece de forma masiva, pues al final, cuando se muere, ¿qué hace? Pues se queda en ese ambiente, se sedimenta, se va al fondo y esa gran cantidad de materia orgánica que estamos aportando artificialmente al lago se pudre en el fondo, creando episodios de anoxia. Anoxia, al respirarse toda esa cantidad de materia orgánica, la concentración de oxígeno en el agua disminuye, ya no hay oxígeno para los animales, los peces sobre todo, los peces se mueren, al morir van al fondo, se pudren, es decir, es un proceso que se desencadena, un proceso sinérgico que es difícil de controlar. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Pues el nitrógeno es, en cierto sentido, tiene similitudes y diferencias con el fósforo. El nitrógeno, como ven, en contra de lo que pasaba con el fósforo, ¿qué diferencias vemos? Pues primero, que sí que recircula, en principio, aunque no es un circuito cerrado en el sentido de que sí que hay un aporte en el tiempo a escala geológica adicional positivo de fósforo a la fase sedimentaria. Difiere con el fósforo también en el hecho de que el componente atmosférico aquí es muy importante. Porque les recuerdo que el componente principal del aire que respiramos es el nitrógeno, no sé si lo has hecho. El 70 y pico % del aire que respiramos es nitrógeno. Lo que pasa es que el nitrógeno molecular, el N2, es muy poco reactivo. Se comporta casi como un gas noble. Pero el nitrógeno que inspiramos lo exhalamos sin que reaccione con nada. No es inerte en ese sentido. De hecho, ¿cómo se dice nitrógeno en francés?
algo así, ¿no? Azot, sin vida. Porque no reacciona con el gas. Cuesta mucho hacer reaccionar el nitrógeno molecular. Hasta que no se, con láminas de magnesio al rojo vivo, puedes que consigas un compuesto, pero no, es poco reactivo. Es como si fuera un gas noble. Sin embargo, evolutivamente han aparecido, sobre todo en el reino vegetal, algunos organismos, microorganismos, microalgas, que son capaces, y algunos hongos, que son capaces de, sorprendentemente, de captar este nitrógeno e incorporarlo a sus tejidos, es decir, captar N2 atmosférico y asimilarlo en forma de biomoléculas orgánicas. Si no fuera por este aporte, pues casi todo el nitrógeno estaría en forma de N2 atmosférico y no estaría disponible por la vida, porque actúa también, como le pasa al fósforo, como nutriente limitante para el desarrollo de los ecosistemas. Bueno, ¿por qué nos tenemos que quedar aquí? Tanto la fase atmosférica como las fases alimentarias son las más importantes y con un aporte de nitrógeno en la biosfera oceánica también bastante, si lo miramos comparativamente, pues casi todo el nitrógeno que está en forma de en compuestos fijados en los ecosistemas, pues está en la parte izquierda, ¿no? En la biosfera oceánica. En la parte terrestre es relativamente poco. Entonces decimos que este nitrógeno atmosférico, sorprendentemente, porque esto no tenía que pasar, pero aquí en la Tierra, con la aparición, con la erupción a escala evolutiva de estos organismos que son capaces de nitrificar, es decir, pasar del nitrógeno atmosférico a nitrógeno orgánico, este elemento químico, pues tenemos la posibilidad de hacer este circuito, que si no sería imposible. Hay algunas bacterias del género Rhizobium y otros géneros que forman asociaciones simbióticas con plantas, tipo leguminosas, por ejemplo, tienen una foto. Esos nódulos son capaces de tomar el nitrógeno de la atmósfera y pasarlo de la fase atmosférica a la fase orgánica. Hay dos grandes procesos aquí involucrados en función de la dominancia de uno u otro componente biológico de bacterias nitrificantes que hacen la reducción del nitrógeno atmosférico a nitrógeno orgánico y viceversa, del nitrógeno orgánico a nitrógeno atmosférico. Aquí tienen, por ejemplo, este proceso en el cual el nitrógeno que está formando parte de la atmósfera se fija por estos organismos simbióticos. Este nitrógeno fijado en forma que queda como compuestos en la materia viva, en los tejidos animales y vegetales, puede sufrir varios procesos en función, sobre todo, de la concentración de oxígeno que hay en el suelo, en este caso. Una amonificación, que es una reducción muy drástica. Reducir es lo contrario de oxidar. Oxidar es añadir oxígeno a una molécula, reducir es quitarle oxígeno. Entonces, del nitrógeno que estaba aquí disponible, se reduce por amonificación, mediante un proceso que se llama descomposición. Este amonio, que es como ven la forma más reducida que existe del nitrógeno, NH4, el amonio es un gas, aunque nos lo vendan en la droguería como el amoníaco. El amoníaco es este gas disuelto en agua. Es un gas. Puede ser nitrificado, es decir, va siendo oxidado. Primero como nitrito, que es una forma inestable. Después como nitrato, el nitrato ya sí que es absorbible por las plantas y queda de forma asequible para la materia viva. Si por el contrario lo que pasa es condiciones anaeróbicas que favorecen la reducción, pues lo que pasa con estos nitratos es que se van a desnitrificar. Pasan de nitratos el proceso inverso. De nitratos a nitritos, de nitritos a N2O, que es el óxido nitroso. El óxido nitroso se utilizaba antiguamente es el gas de la risa.
Se utilizó para anestesiar a la gente. Y la última fase de oxidación, que es la formación de nitrógeno molecular, que sale a la atmósfera. Entonces, hay, como ven, un proceso complejo de oxidación-reducción inducido por microorganismos, por bacterias, en función de la concentración de oxígeno que cada uno de los compartimentos. El nitrógeno, en algunos ecosistemas acuáticos, funciona también como elemento limitante. Le pasa un poco lo contrario que al fósforo. Hay ecosistemas acuáticos que son muy ricos en fósforo, pero les falta nitrógeno. Si aparecen algún tipo de organismo que sea capaz de fijar este nitrógeno atmosférico, pues la producción se dispara, como ven ahí en las líneas, en las barras azules. ¿Existen estos microorganismos? Sí, las cianobacterias. Algunas cianobacterias son capaces de fijar directamente el oxígeno del aire, de la atmósfera, y incorporarlo a sus biomoléculas orgánicas. Fíjense aquí el experimento que se hizo en Long Island. Aquí tienen el control inóculo. El rojo creo que es enriquecido con fósforo. Ven que, aunque por mucho fósforo que le añadas al agua, si no hay nitrógeno no va a pasar gran cosa. Pero en aquellos mesocosmos en los cuales se añadía fósforo y además nitrógeno, la producción se dispara a cifras casi exponenciales. Esto medido, como ven, en población algal, es decir, el conteo de individuos de microalgas por unidad de volumen, por ejemplo. Entonces, esto se demuestra que en algunos ecosistemas acuáticos están limitados por nitrógeno y otros por fósforo, y algunos por las dos cosas. Entonces, en función de la disponibilidad que tengan de algunos de estos elementos limitantes, pues la producción queda condicionada por estos compuestos, estos elementos. Se ha comprobado también experimentalmente que la deforestación es un proceso que a la larga, a la postre, lleva a la liberación de compuestos nitrogenados al ambiente. Primero al ambiente terrestre y si no hay nada que consuma, que capte, que recircule este nitrógeno, al final van a acabar en los ecosistemas acuáticos adyacentes. En un experimento también que se hizo muy famoso en los años 70, aquí tienen un bosque experimental, control y otro tratado. El tratado se ve claramente en la imagen de ahí de avión, que está deforestado artificialmente. Entonces, comparando lo que pasaba en un ambiente y en otro, se supone que eran dos parcelas iguales en extensión, en densidad de árboles, en todas las variables ambientales. Una de ellas control y la otra experimental, en la cual se hacían todo tipo de terrarías a ver cómo respondía el ecosistema a esos impactos ambientales. Entonces, ahí ven las dos cuencas hidrográficas atravesadas por pequeños arroyos y al final, al talar, al deforestar una de las dos parcelas, esto al principio no se veía cambios drásticos en la concentración de elementos en el agua de escorrentía, pero a los pocos semanas, a los pocos meses, se vio que el nivel, la concentración de nitrógeno en la parcela deforestada se disparaba hasta niveles totalmente. Fíjate que la escala está cortada, ¿eh? Hay un corte, porque si no, no hay forma de hacer el cambio. A los 4 miligramos por litro hacen un corte y a partir de aquí los al final, si nada es capaz de consumir o de recircular este nitrógeno que es liberado al medio, pues estos compuestos nitrogenados acaban formando parte de la escorrentía y se evacúan en el agua de escorrentía, en los arroyos, en los ríos que atraviesan esos ecosistemas forestales. ¿Dónde les hago la misma pregunta que para el fósforo? ¿Dónde tenemos nosotros nitrógeno? Aminoácidos, las proteínas. Todo lo que lleva la palabra amin, eso es nitrógeno. Las proteínas, los aminoácidos, las vitaminas también, son enlaces químicos que uno de sus elementos del enlace es el nitrógeno.
Entonces, ese nitrógeno es evacuado en diferentes especies, en diferentes compuestos al agua. Lo que estaba pasando es esto, que al eliminar ese componente biótico, esa materia vegetal que estaba reteniendo de alguna forma en sus tejidos, en sus compuestos, nitrógeno en forma de moléculas orgánicas, proteínas, por ejemplo, pero también lípidos y tal, pero sobre todo proteínas, al eliminar ese almacén de nitrógeno, esos compuestos nitrogenados se liberan al medio y al final en el suelo, en la tierra, acaban lavándose por la precipitación y se incorporan al ecosistema acuático adyacente, de forma que los niveles de compuestos nitrogenados en el agua que salía de estos bosques se disparaban de forma exponencial. Esta deforestación rompe, por lo tanto, como vemos, la circulación interna del nitrógeno, de los compuestos nitrogenados, dando como resultado la pérdida de nutrientes, no solo de nitrógeno, sino también de otros compuestos, fósforo, hierro, magnesio, pero sobre todo de nitrógeno. A escala global, por lo tanto, vemos que la deforestación no solo es un problema que implique exclusivamente el componente biótico de los ecosistemas, sino que además puede alterar de forma significativa y de forma, que es lo más grave, de forma permanente en el tiempo, la proporción, la estequiometría de los elementos químicos que forman parte de los ciclos biogenéticos. Si suponemos que la fijación natural que se produce como en la naturaleza por estos microorganismos que son capaces de incorporar nitrógeno es constante, la línea rosa es constante en el tiempo, no hay razones para sospechar que el ratio, el cociente de nitrógeno que pasa de la atmósfera a la materia viva es constante en principio. Sin embargo, la fijación antrópica no es constante. Como consecuencia de la Revolución Verde de los años 60, sobre todo en Estados Unidos y en todo el Occidente, y también de las revoluciones industriales sucesivas, pues esta cantidad de nitrógeno fijado artificialmente, es decir, que no se hubiera producido de no haber habido una intervención antrópica a ese nivel, pues también sería constante. Pero como no lo es, a partir de los años 80, como ven, la cantidad de nitrógeno fijado en los ecosistemas ha sobrepasado más que de sobra a la cantidad natural. Entonces, alteraciones que ven ahí, pues ahí tienen pues, fijación normalmente elevada por el cultivo como fertilizantes y también por el cultivo de determinadas plantas, las leguminosas, por ejemplo. Las leguminosas son plantas que tienen nitrosomonas como bacterias simbióticas en las raíces que son capaces de fijar nitrógeno. Aparte de la eutrofización, que ya lo hemos visto, pues la acumulación, por ejemplo, de estiércol. El estiércol, si no se gestiona correctamente, hablo sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde todavía no tienen políticas ambientales muy efectivas en este sentido, pues es capaz de liberar cantidades industriales de amoníaco, que es la forma más reducida y por lo tanto más peligrosa del nitrógeno que existe en la naturaleza. También aparecen depósitos en medios terrestres de compuestos. Esto también pasaba con el fósforo, no sé si lo comenté. Y lo hemos visto en los últimos años en forma de deposición seca. Estas tormentas de polvo sahariano nos llegan de vez en cuando, sobre todo en verano, y que antes no pasaban con tanta frecuencia. No sé qué está pasando últimamente, que cada X meses tenemos una lluvia no es lluvia, es deposición seca de polvo sahariano, que son particulitas de mineral, de fosfatos, de nitratos, ¿no? De sulfatos también, que representan un aporte adicional extra
que no se produce en condiciones naturales y que es capaz de eutrofizar artificialmente tanto ecosistemas terrestres como acuáticos. Y finalmente tenemos ahí que las emisiones de óxidos de nitrógeno y de amoníaco a la atmósfera procedentes del consumo de combustibles fósiles, pero son capaces también de generar ácido nítrico, eso lo vemos ahora cuando vemos un poco de la lluvia ácida, que contribuye a este. Fíjense que la fijación natural, si lo ciframos en 58 unidades arbitrarias, lo que fueran, más que se compensa con los procesos de desnitrificación, desde 158 contra 109. Sin embargo, si añadimos a ese nivel la línea roja, que es la fijación antrópica de 210, no todo ese nitrógeno es capaz de ser desnitrificado y regresado a la atmósfera, sino que más o menos se divide en mitad y mitad. Concretamente 40-60. 40% queda fijado en los ecosistemas terrestres, pero no queda ahí, claro, porque al final, cuando esa materia orgánica se descompone, se libera a los ecosistemas acuáticos y finalmente regresa a la atmósfera. El otro 60%, pues, queda en forma de alteración antrópica. Por ejemplo, el smog. ¿Saben lo que es el smog? La nube esta fotoquímica que se forma en las ciudades. En Madrid todos los veranos pasan estos episodios, sobre todo si son así ciudades que están en valle, que no circula mucho el viento, pues se forman estos smog fotoquímicos y contribuyen también a la acidificación artificial del agua, no solo el agua de escorrentía, el agua de los ecosistemas acuáticos, sino también el agua retenida en los ecosistemas terrestres, el agua del suelo. Entonces, como siempre vemos cómo circula de forma natural cada elemento y dónde interviene en las líneas rojas, en los vectores en rojo, cómo interviene la acción antrópica para alterar de alguna forma este circuito. Sobre todo, aquí intervenimos en tres fases. Ahí ven la fijación artificial, ¿no? Como consecuencia de la modificación en el uso del territorio y la incorporación, sobre todo, de cultivos que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, sobre todo leguminosas. Leguminosas son estas plantas que tienen esas asociaciones simbióticas en las raíces capaces de captar nitrógeno atmosférico e incorporarlo a los tejidos. Que no se compensa, aunque tienes un flujo contrario, no se compensa con la desnitrificación artificial. El uso de fertilizantes que suponen una liberación de nitrógeno desde del componente terrestre, desde la biosfera terrestre hacia la atmósfera. Y también aporte artificial como consecuencia del consumo de combustibles fósiles que liberan compuestos nitrogenados de todo tipo, nitritos, nitratos, óxido de nitrógeno, nitrógeno molecular también. Entonces, esta fijación adicional artificial de nitrógeno, además de desencadenar procesos de eutrofización, de fertilización artificial de ecosistemas terrestres y acuáticos, pues hace que la producción primaria neta de ambos componentes aumente en algunos sitios de forma, como digo, exponencial y que tiene implicaciones sobre otros ciclos, porque si estamos hablando de que los productores primarios van a ver aumentada su importancia, su presencia en bosques, en océanos, en lagos, en ríos, en todos los ecosistemas continentales, lógicamente el resto de componentes el resto de ciclos biogeoquímicos, de carbono, de fósforo, de azufre, se van a ver también alterados. Es decir, no hay que entender los ciclos biogeoquímicos como independientes unos de otros, porque
muchas veces actúan de forma sinérgica o antagónica, en algún caso, como veremos. El consumo de combustibles fósiles, pues, tiene tres consecuencias fundamentales. Contribuir a la gravedad y a la frecuencia de las nubes fotoquímicas, de los estados fotoquímicos. Es en cierto grado, no todo, pero en cierto grado responsable de la lluvia ácida, sobre todo debido al azufre, ¿no? Más que el nitrógeno, pero también al nitrógeno. Y los compuestos nitrogenados, el óxido nitroso, se ha comprobado que tiene también un cierto pequeño efecto invernadero. No es como el metano o como el agua, pero también tiene un cierto efecto invernadero. Vamos a decir dos palabras del azufre, ¿no? Sobre todo para que nos suene un poco. El azufre, pues, es una especie de... si vemos los flujos por donde van, pues están a medio camino entre el nitrógeno y el fósforo, es una cosa intermedia. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Pues flujos más importantes. Hacia la atmósfera, es decir, de los ecosistemas terrestres y oceánicos hacia la atmósfera, tenemos una salida en forma de aerosoles. Aerosoles, sobre todo cuando el agua está muy revuelta, muy turbulenta, se forman espumas, esas espumas se acaban liberando a la atmósfera componentes nada despreciables o cantidades nada despreciables de azufre, de compuestos sulfurosos. La formación por el plancton de DMS, que es dimetilsulfato. Es un compuesto tóxico para nosotros que se genera en poca cantidad, pero a escala global sí que tiene una importancia para explicar el flujo de azufre desde el componente terrestre, digamos, a la atmósfera. Y después tenemos en ciertos ecosistemas en la Tierra muy anaeróbicos, tipo fondo de lagos, de pantanos, de marismas, de ese tipo de ambientes, la formación de compuestos de azufre muy reducidos, sobre todo el famoso ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, que a escala geológica acaba mineralizando en forma de sulfuro de hierro, que es la pirita. En algunos lagos muy eutróficos, un lago sombrero muy eutrófico, por ejemplo, si uno se da un paseo con un vadeador por ahí, mete el pie y sale un buclefazo que huele a algunos podridos, eso es ácido sulfúrico. Casi todo. Y también aquí no es despreciable la cantidad de azufre que se libera a la atmósfera en forma de emisiones volcánicas. Todo el carbono y el azufre y el fósforo que conseguimos retener como consecuencia de la adaptación a la legislación española al cambio climático en los últimos años lo hemos perdido como consecuencia del volcán de La Palma. Es así, porque la naturaleza tiene esa gracia. Es una cantidad que no es despreciable. La actividad volcánica a escala global es muy pequeñita, sobre todo ahora, pero en tiempos geológicos pretéritos, la liberación de fósforo, de nitrógeno, de azufre, de esos tres, de carbono también, a la atmósfera no era nada especial. De hecho, la composición que tenemos ahora mismo en la atmósfera se debe en gran parte a esos aportes naturales debido a la actividad volcánica. Ahora es muy escasa, salvo en algunos momentos, en algunos episodios puntuales en la corteza terrestre, pero a escala geológica, como digo, no es nada especial. En sentido contrario, de la atmósfera a los ecosistemas terrestres y marinos puede circular el azufre, pues sí, sobre todo por oxidación de azufre de la forma reducida de ácido sulfúrico a sulfatos de lo que quieran, ¿no? De hierro, de calcio, de fósforo, de minerales que se depositan en la corteza terrestre en forma de deposición seca, las lluvias estas de polvo sahariano que recibimos de vez en cuando. Otros flujos, pues meteorización, el lavado, la acción de la humedad, del agua sobre las rocas que uno de sus compuestos puede ser, por ejemplo, sulfato de calcio, sulfato de calcio, y eso.
pues se lava y hace que este elemento sea disponible para la vida, para los moléculas orgánicas. Y también se producen pérdidas hacia los sedimentos marinos. Si nos fijamos en el ciclo completo, otra vez vemos que es un componente esencial para explicar la distribución de este elemento en la corteza terrestre. Así todo, formando sales de azufre inmovilizadas en forma de minerales en la corteza terrestre. Este es el estadio, la forma natural, y cuando añadimos aquí la acción del hombre, pues vemos que hay un aporte extra artificial ahí, vemos de 93 unidades de azufre que se libera de estos tres componentes hacia la atmósfera gracias o por culpa de, mejor dicho, del consumo de combustibles fósiles. Si lo comparamos con... Esto siempre pasa en todos los elementos, en el fósforo, en el nitrógeno, pero aquí es particularmente importante. Si repasamos este vector, este circuito, lo comparamos con los otros elementos que hemos visto, aquí sí que este 93 es ya sustancialmente importante comparado con lo que pasaba, por ejemplo, con el nitrógeno o con el fósforo. Si se hacen estudios paleoecológicos, pues con modelos, con proxies de fósiles, pues se ve que la liberación de azufre al ambiente pues ha sufrido en las últimas décadas un incremento exponencial. Pero fíjense, comparado la liberación artificial, digamos, de azufre, comparada, las barras verdes son episodios volcánicos. Que, aunque el efecto del consumo de combustibles fósiles pues, ha generado ciertas cantidades de azufre, de nitrógeno, etc., comparado con la cantidad de azufre que es capaz de liberar un episodio de volcanismo, pues eso es despreciable. Entonces, ambos componentes, el artificial y el natural, pues explican de alguna forma el reparto diferencial, el reparto desigual que vemos de este elemento en los 5 componentes en los que estamos dividiendo la corteza. Su impacto más inmediato, aunque aquí en España no es tan grave porque nuestros ecosistemas terrestres acuáticos están bien tamponados, es decir, que tienen sustancias, ácidos fúmicos y carbonatos y demás sales que son capaces de tamponar el efecto pernicioso que tiene este efecto de la lluvia ácida. Aquí en España, como digo, no es muy importante, pero en otros países, Escandinavia, Escocia y Canadá, es bastante importante. La famosa lluvia ácida, que se debe no tanto al azufre, pero también al nitrógeno, sobre todo al azufre, pero también a compuestos nitrogenados. Resulta que estos compuestos de azufre, cuando estén en la atmósfera, sufren varias reacciones químicas. Si la cantidad de azufre es excesiva, esto hace que el equilibrio de la reacción se vuelque hacia un sentido u otro. Entonces tenemos, por ejemplo, el iodo sulfito con luz solar y con presencia de oxígeno en la atmósfera de sobra, pues forma un sulfato. Si además en la atmósfera sabemos que hay agua, forma de agua líquida o vapor de agua, este ion se disocia en dos componentes. Uno de ellos es protones, hidrógeno y ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico que si precipita en la corteza terrestre, pues hace disminuir alarmantemente el pH del agua con las consecuencias que ya veremos. Este es el proceso principal. Tampoco es infrecuente el paso directo de ion sulfito que se disuelve directamente con agua de forma ácido sulfúrico. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Pues tenemos un proceso similar. Aquí tenemos el óxido nitroso en presencia de un medio rico en oxígeno, como la atmósfera, más luz solar, como catalizador, digamos, se disocia en oxígeno libre
que puede llegar a formar O3, que es el ozono, que a su vez reacciona con el óxido nitroso para formar ion nitroso más oxígeno, que también tiene capacidad de formar lluvia ácida si precipita de forma líquida. ¿Y de dónde viene este azufre, este nitrógeno? Pues sobre todo de la combustión de combustibles fósiles, ¿no? El 80% del ion sulfito se genera a través de este proceso. Queda liberado en la atmósfera. El ácido sulfúrico resultante, pues cuando precipita, da la lluvia ácida, tanto en forma de lluvia como también de precipitación seca. Lluvia, o sea, depósito seco de compuestos sulfurados. Y la lluvia puede llegar a alcanzar los pHs de 4, 4,5. Eso no es que sea ácido que meta salido de ese. No, vamos, es un medio suficientemente ácido como que para que se altere la fisiología y el metabolismo completo de los. Ahí viene una tabla en la cual nos ponen cuánto pH aguantan por término medio los diferentes componentes vivos de un ecosistema acuático, por ejemplo. Las claras, las almejas, pues muy poco, ¿por qué? Porque su caparazón es de carbonato cálcico y el carbonato medio ácido se disuelve. Hay otros organismos que están más adaptados o tienen una mayor tolerancia quizás a estos aportes artificiales de acidez en el medio, pero no todos aguantan lo mismo. Efectos directos, pues efectos sobre todo en sales alcalinas. En carbonatos se disuelven los huevos que tienen este compuesto. Lo que hemos visto de los moluscos, desfoliación de los bosques, que a su vez provocan que los pinares, por ejemplo, en un pinar, si se caen las hojas de los pinos, las acículas, estas acículas son de por sí ya muy ácidas también, entonces hace que la acidez del agua, del medio, aumente artificialmente de esa forma. Nada, nos queda un poco hablar de la lluvia y del carbono, pero lo vemos en 5 minutos mañana. Mañana acuérdense de traer la